Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te agradecemos, bendito Dios Todopoderoso, por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, de que nada podemos hacer en nuestras fuerzas, nada podemos hacer en nuestra capacidad, sino que eres tú, Señor, quien nos da el entendimiento y la comprensión, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento, que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Que no sea yo, Señor, en mi capacidad humana, que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú, Señor, tocando y hablando a cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Me uno, Señor, a los que están en este momento viendo el video, Señor, para que junto con ellos, Señor, yo pueda aprender también hoy, Señor, de tu palabra, y yo pueda ser edificado también, Señor, mientras escucho y leo tu palabra, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, Señor, y que no solamente nos des la capacidad de poder ponerlo en práctica, sino que también, Señor, todos los que estamos viendo este video podamos salir, Señor, retados, Señor, a que este fin de semana vamos a poder compartirle el mensaje de salvación a una persona, Señor, y vamos a poder hablarle de esta justicia, Señor, dada a través de la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor, te pido todas estas cosas, Señor. Gracias, Señor. Bienvenido seas, Padre, a este tiempo, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos a empezar el día de hoy. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 3. Permítanme, veamos, si nos toca Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al versículo 31. Vamos a estar analizando estos textos el día de hoy, pero antes de analizarlos, quiero decirles, como habrán visto el post de la mañana en Facebook, el tema de hoy día se llama la fuente de la justicia de Dios. Vamos a hablar acerca de cuál es la fuente de esta justicia, cuál es la fuente de la justicia de Dios ahora que Pablo ha demostrado algo. Así que lo interesante de esto es que Pablo, a este punto, él ha demostrado y ha lanzado un veredicto. Y el veredicto es que todos somos culpables delante de Dios, porque todos somos condenados y todos merecemos la muerte. Así que nadie es justo, no hay justo ni aun uno, como leíamos el día de ayer. Así que hasta este punto todos estamos condenados. No tenemos salida más que la muerte eterna. Entonces, Pablo en estos versículos del 21 al 31, lo que va a hacer es empezar a desarrollar un tema que él ya nos había presentado en el capítulo 1, verso 16 y verso 17, la cual dijimos que era la tesis del libro de Romanos. Ya habíamos dicho en el versículo 16 y el versículo 17, lo vuelvo a leer, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos dos puntos, estos dos versículos, Pablo, a partir del capítulo 3, verso 21 hasta el 31, bueno, en realidad es hasta el capítulo 5, pero en este va a empezar a hablar de la justicia de Dios, pero el día de hoy, en el 21 al 31, vamos a hablar sobre la fuente de esa justicia. Pablo va a dar la respuesta a nuestra condenación. Ahora que todos estamos condenados y hemos entendido de que nadie va a ser justificado por medio de la ley, ¿verdad? Porque ayer habíamos visto que la ley era simplemente para darte a conocer el pecado, para darte a conocer que estabas en pecado. Y habíamos visto, según el texto, que la ley era el paidagogos, que la ley era aquel que te llevaba de la mano hacia Cristo, ¿verdad? Al maestro de maestros. Entonces, la ley te conduce a Cristo, porque la ley, al condenarte, al tú ver que no puedes cumplir la ley en la perfección y no puedes cumplir lo que Dios demanda, tú te sientes prácticamente inútil, eres incapaz.
de ser justo delante de Dios, porque tú no puedes cumplir la ley de Dios a la perfección. El único que cumplió la ley de Dios a la perfección fue Jesucristo. Y al ver que estás condenado porque la ley te condena, la ley te hace ver culpable, entonces la única alternativa que te queda es poder alcanzar vida eterna a través de Jesús. Porque si no es a través de Jesús, estás perdido. Entonces la ley, que es el paidagogos, te dice: te estoy haciendo sentir culpable, eres culpable. Porque al leer cada uno de los puntos de mi ley, te das cuenta que eres culpable delante de Dios. Pero no te voy a dejar ahí, que te hice ver culpable. Ahora, si tú te humillas, si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, que Él es Dios, y que a través de Él, de tu fe en Él, a través de que tú creas en lo que Él hizo, tú estés convencido quién es Él, y tú estés dispuesto a seguirle, yo te puedo dar vida eterna. Pero ahora vamos a ver cómo es que Él nos da esa vida eterna. Así que en estos versículos que vamos a ver el día de hoy, vamos a tocar algunos términos teológicos que son importantes, como redención, justificación, expiación, propiciación, y términos que son importantes comprender, sobre todo en estos temas que son temas de salvación, por decirlo así. Bueno, que son temas de salvación. Entonces, yo quisiera con ustedes empezar a leer desde el versículo 21, así que vamos a leer todos juntos. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿verdad? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Pregunta Pablo. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también Dios de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es interesante. Me encanta porque estos dos pasajes que hemos leído, el pasaje de ayer y el pasaje de hoy, terminan con dos verdades importantes acerca de la ley. El pasaje de ayer, en capítulo 3, verso 20, Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú conoces lo que es pecado por medio de la ley. Porque si la ley no dijese que esto está mal, no sabrías qué es pecado. La ley te permite identificar, te permite conocer qué es pecado. ¿Qué cosa es pecado? ¿Se acuerdan? La palabra griega significa no dar en el blanco. ¿Qué significa? ¿Cuál es el blanco? Es la voluntad de Dios, sus mandamientos, la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Te muestra lo que es agradable a Dios. ¿Y qué es lo que hace el pecado?
El pecado es prácticamente hacer lo que a Dios no le agrada. O sea, prácticamente es hacer lo contrario a lo que la ley dice. Es como, el pecado viene a ser como un delito, ¿verdad? En cualquier país un delito o una infracción es la infracción de la ley prácticamente. Entonces la ley te dice cómo tú debes vivir, y si tú quebrantas la ley, es un delito. Entonces para nosotros el pecado es el delito. Por eso Pablo dice en Efesios 2, estabas muerto en tus delitos y pecados. En Efesios capítulo 2. Entonces prácticamente este texto está terminando con una verdad sobre la ley. La ley nos permite conocer lo que es pecado. Y en el texto de ahora, en el capítulo 3, verso 31, terminamos con otra verdad acerca de la ley. Es que la ley no se ha invalidado. La ley no ha perdido su valor, sino que ha sido confirmada. Se ha confirmado la ley, ¿no? Ahora, esto es interesante. Vamos a empezar con el versículo 21 y vamos a ir descubriendo algunas cosas importantes acerca de este pasaje que nos van a permitir consolidar mejor nuestros conocimientos acerca de lo que es la salvación. Hasta este momento hemos visto toda la argumentación del apóstol Pablo, que concluye prácticamente en lo que es el versículo 23 de este pasaje. Leamos Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el veredicto al cual Pablo va a llegar después de toda su argumentación en todos los capítulos o todos los videos que hemos visto anteriormente. Pablo, a través de su argumentación, utilizando como soporte o como sustento la Torá y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento y los profetas, o el Antiguo Testamento prácticamente, que viene a ser el Pentateuco y los profetas, ¿verdad? O la Torá y los profetas, Pablo va a demostrar que todos han pecado, todos han fallado la ley de Dios, no hay justo ni aun uno, y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece entrar a su gloria, todos merecen morir, vivir separados de Dios por la eternidad, porque todos decidieron hacer su propia voluntad, decidieron no tener en cuenta a Dios, como habíamos leído en los pasajes anteriores. Entonces, en base a ese veredicto, y viendo los pasajes anteriores, quiero que leamos desde el pasaje anterior, capítulo 3, verso 18, para que podamos conectar con el de ahora. Habíamos leído los Salmos, ¿no? Y decía, no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice el versículo 18. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿no? O sea, nadie puede escapar de ese juicio. Ya Dios lanzó su sentencia y no te puedes defender delante de él, habíamos dicho eso ayer. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, nadie puede ser justificado con la ley, porque nadie es capaz de cumplirla. Si alguien fuera capaz de cumplirla, sería justificado, pero nadie puede. Y Pablo ha demostrado que nadie puede cumplir la ley a la perfección, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí Pablo conecta. Recuerden que en el original en griego no habían esos títulos que usted ve que dice la justicia es por medio de la fe. Eso no existía cuando Pablo escribió. Él nos puso títulos. Los versículos seguían uno a continuación del otro. Entonces tenemos que conectar el verso 20 con el verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo, y ese término pero ahora es un término donde Pablo, después de haber desarrollado todo, haber presentado todas sus evidencias y haber lanzado el veredicto de que todos somos culpables y haber dicho de que la ley no te puede salvar, o sea que el hecho que tú digas que conoces la ley, que practicas la ley, sí, pero te acabo de demostrar que aún tú diciendo que practicas la ley, en realidad no la has cumplido, has quebrantado la ley. Por lo tanto, la ley no te puede salvar. Entonces Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, como decir, aparte de la ley que acabo de demostrar que no te puede salvar y que no te puede justificar, aparte de eso, vamos a dejar eso a un lado porque
La ley, ya acabamos de ver que no vas a poder ser justificado por ella, a menos que la cumplas a la perfección. O sea, aparte de eso, enfoquémonos en otra cosa que te voy a presentar. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí vamos a detenernos. Eso ya lo habíamos mencionado en los videos anteriores, de que ya Dios había hablado en el Antiguo Testamento a través de sus profetas que iba a venir Jesucristo y que Jesucristo iba a nacer y que prácticamente a través de él iba a venir salvación. Ya los profetas lo habían anunciado, entonces Pablo está haciéndoles recordar. Ya esta ley, esta justicia de Dios, ya lo habían dicho los profetas y la ley. O sea, no es nada nuevo. Y luego el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. O sea, está diciendo ahí, te voy a presentar esa justicia, la cual ya los profetas y la ley los habían hablado, y si tú conoces la ley lo deberías saber. Pero esta ley, esta justicia, es la justicia de Dios, pero por medio de la fe en Jesucristo. O sea, por medio de que tú creas en Él. Ahora, creer en Él, ¿verdad? No solamente es creer que existe, ¿no? Sino creer que Él es Dios. Creer que Él es Dios porque Él resucitó de los muertos. Porque Él pudo resucitar. Y a propósito, antes que se me vaya, esto es importante. Si me va a ir y después no lo voy a recordar. Ok, este es un libro importante, ¿ok? Yo se lo recomiendo que los compres. Es un libro acerca de Josh McDowell. Se lo voy a poner en los comentarios. Josh McDowell escribe un libro en la época de los 80 que se llama Evidencias de un veredicto. Se lo comenté en uno de los videos anteriores. Este libro que está acá, la nueva versión, se llama 9 evidencias de un veredicto. Y él prácticamente hace una actualización de su libro escrito en el siglo XX, porque es el libro del siglo XXI. Y este libro, él presenta evidencias suficientes históricas para demostrar que Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, significa que Él es Dios. Entonces esto es importante. Yo siempre les menciono, voy a ir mencionándoles siempre un libro, se los voy a poner, se llama 9 evidencias que demanda un veredicto, de Josh McDowell. En este libro usted podrá encontrar todas las bases suficientes, históricas suficientes, para demostrar que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo resucitó, entonces Jesucristo es Dios. Quiero mencionarles esto, es de vital importancia. Ahora, porque les estaba hablando de que tener fe en Jesucristo es creer que Él resucitó. Y muchos van a poner en tela de juicio si realmente Él resucitó. Por eso me acordé del libro. Si realmente Él resucitó, lo cual es cierto, porque puede ser demostrado científicamente, hay bases suficientes para demostrar su resurrección, y por lo tanto eso demostraría que Él es Dios y su divinidad. Él es Dios. Si tú crees que Jesús es Dios y crees que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Alcanzarás salvación. Alcanzarás salvación y vida eterna. Muy bien. Ahora, el texto dice, vamos a volver a leer, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, no va a venir la justicia de Dios. Tú no vas a ser justificado a través de la ley, porque no puedes ser justificado a través de la ley. Tú no puedes cumplirla. Pero vas a ser justificado delante de Dios si tú tienes fe en Jesucristo. Es lo que está diciendo el texto. Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Sin acepción de personas. Y ahí justo Él va a decir lo mismo.
porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. No hay diferencia. Todos tienen que creer en Él, todos deberían creer en Él, porque todos están condenados. Todos van a ir a la muerte eterna. Pero Él dice, pero Dios, por medio de la justicia de Dios a través de Jesús, de la fe en Él, Él te promete esa vida eterna que no puedes alcanzar a través de la ley, porque no la puedes cumplir. Entonces, quiero mostrarles lo siguiente. Cuando Él dice aparte de la ley, dice, cuando en el primer versículo dice aparte de la ley, es porque nadie puede ser justificado por la ley. Hay un texto interesante en Gálatas, que quiero leer en Gálatas 2:16, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El libro de Gálatas, que no es el libro de Romanos, pero es el mismo autor, el apóstol Pablo vuelve a recalcar de que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Solo puede ser justificado por la fe en Jesucristo. No hay más. Entonces por eso el tema de hoy se llama la fuente de la justicia de Dios. Porque esa fuente es Jesús. Tú no puedes alcanzar ser justificado si no es a través de Jesús. No tienes otra opción. Por eso quiero recalcar, la Biblia es clara con respecto a esto. Y yo no tengo nada en contra de las personas, y por eso lo repito, pero es necesario predicar el Evangelio como es. Y como se está haciendo en muchas iglesias, obviamente. O sea, muchísimas, miles de iglesias en el mundo están predicando la sana doctrina y lo que es. Pero hay otras iglesias protestantes, o no protestantes, católicas, o otro tipo de religiones, que no están predicando esto. Y por eso yo quiero que ustedes entiendan, el texto de Romanos es claro. Si tú me traes una Biblia católica, que es bueno, hay variaciones, pero si abres una Biblia católica, ojo, no tengo nada en contra de ningún católico. Si hay un católico que me está escuchando, lo mismo voy a decir, lo voy a abrazar. Lo voy a abrazar y le voy a decir, hermano, te amo. Déjame compartir la palabra de Dios contigo y yo también puedo aprender de ti algunas cosas, como tú también. Y si veo un protestante que también está predicando algo que no es correcto, también lo voy a abrazar. Porque Dios nos da amor para con todos, como también la gente tiene amor para conmigo. Pero tengo que decir lo que el texto dice. No hay ningún texto que diga que la salvación viene a través de María, o a través de la madre de Jesús, que es lo mismo, o a través de algún santo, o a través de alguna imagen. El texto no dice eso. El texto dice que la salvación, o mejor dicho, solamente tú podrás ser justificado, y que esa justicia de Dios, dice, es por medio de la fe en Jesucristo. Es así de claro. No da opciones. Es tal como es. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. El texto aquí habla de la justicia de Dios. Yo he escrito algunas cosas interesantes. ¿Por qué esa justicia de Dios es importante? Aquí les estoy poniendo 3 puntos. Primero, porque la justicia de Dios, por lo mismo que es la justicia de Dios, Dios es su fuente. Dios es la fuente de esa justicia. Y podemos ver eso en Isaías, capítulo 45, verso 8, dice: rociad, cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia.
háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Dios es la fuente de esa justicia. ¿Y por qué es importante esa justicia de Dios? Porque satisface tanto la pena como el precepto de la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, ahora voy a explicar mejor eso en la palabra justificación, pero voy a dar un adelanto. Jesucristo va a satisfacer la justicia de Dios porque Jesucristo va a cumplir la ley a la perfección. Lo que tú y yo no podemos hacer, Jesucristo lo va a hacer. O sea, Jesucristo va a cumplir el requisito de ser justo y caminar en justicia. Y a la misma vez va a cumplir tu condena y mi condena. Va a ir a la cruz y va a morir en tu lugar y en el mío. Entonces, Jesucristo, la muerte de Jesucristo como un sustituto perfecto para la justa pena aplicada a todos los que no han guardado la ley de Dios. Y a la misma vez es la obediencia perfecta de Cristo a todos los requisitos de la ley de Dios y que van a satisfacer la justicia total que Dios demanda. O sea, es justo, cumple toda la ley y ocupa el lugar para recibir la condena. Y a la misma vez es una ley, es una justicia eterna. Eso es importante. Muy bien. Ahora, quiero centrarme en lo siguiente. Dice aquí, en el versículo 24, dice, siendo justificados, dice, o sea, en el versículo 24 dice, por cuanto, en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el versículo 24 hay varias palabras que son importantes. Yo se las estoy definiendo en el PDF y quiero leer varios textos con ustedes que estoy poniendo que van a prácticamente complementar la idea. Ahí él dice siendo justificados, o sea que por la fe en Jesús vas a ser justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Lo habíamos mencionado el día de ayer, se lo vuelvo a leer. En griego es la palabra dikaio, es un término legal. Es un término legal o forense que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. O sea, tú vas a ponerlo delante del juez, o sea, lo vas a declarar justo. Esa es la palabra justificar, vas a declararlo justo. Es un término legal. Pero en este veredicto incluye el perdón de la culpa. O sea, él es culpable. No es que sea inocente, es culpable. Y merece castigo. Pero tú lo vas a declarar justo. Vas a perdonarle su falta. Y obviamente, ¿por qué? Porque va a haber un intercambio. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Va a haber una imputación. Dios va a imputar el pecado nuestro, se lo va a imputar a Cristo. Como decir, toma. Y la justicia o perfección de Cristo nos lo va a imputar a nosotros. O sea, por eso se dice que Cristo tomó tu lugar, tomó el mío. El término legal significa que te van a hacer justo porque alguien tomó tu lugar. Tú merecías estar ahí, yo merecía estar ahí, tú y yo merecíamos morir, merecíamos la muerte eterna. Pero Jesucristo primero cumplió la ley por ti y por mí. Y luego Él decidió morir en tu lugar y en el mío. Por eso el texto dice que la ira de Dios cayó sobre Él. Por cuanto tú y yo no cumplimos la ley y nadie pudo cumplir la ley. Entonces intercambiamos lugares. Entonces la justificación es el griego dikaio, que significa, es un término legal o forense, que significa declarar justo a alguien, hacerlo libre de culpa, perdonarle la culpa y el castigo gracias a los méritos de Cristo y su justicia perfecta.
Y luego dice, quiero leer algunos textos, por ejemplo, en Isaías 53, ya el profeta Isaías hablaba de esto, capítulo 53, verso 4 y verso 5, vamos a leer todos juntos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, o sea Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora podemos entender mejor este texto cuando entendemos la palabra justificados. Dice en el versículo 5 del 53 de Isaías, mas él herido fue por mi rebelión, o por nuestras rebeliones, molido por mis pecados. O sea, fueron los míos, pero él fue quien fue molido. Fueron mis rebeliones, pero él fue quien fue herido. Él fue quien sufrió el castigo de nuestra paz. El castigo cayó sobre él. Pero gracias a las llagas de él, fuimos nosotros curados. ¿Entienden el texto? Es profundo. O sea, Isaías 53. Esto es interesante, ¿no? Isaías 53, quiero hacer una mención. Sé que el tema no lo amerita, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarles esto, ya que tenemos tiempo, gracias a Dios. Isaías 53. Perdón. Si ustedes pueden ir a Isaías 53, sería genial. Ok, en Isaías 53 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Cristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren lo que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él tomó nuestro lugar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Justificará mi siervo justo a muchos. Por su sufrimiento justificará a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos. Él llevó el pecado de muchos, no su pecado, el pecado de muchos. Porque Él tomó tu lugar y mi lugar. Isaías 53 que acabo de leer es un pasaje especial. Muchos comentaristas y muchos estudiosos de la Biblia plantean de que es el cuarto evangelio, ¿no? Pero el quinto evangelio, porque tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Aunque también se plantea que Apocalipsis es otro evangelio, pero algunos lo plantean así. Pero se dice que si no existieran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos libros no hubiesen sido escritos, Isaías 53, ese capítulo, fuese suficiente para hablar del sacrificio de Jesús en la cruz. Muchos pensamos que los evangelios hablan de la muerte de Cristo, y es cierto, pero si esos evangelios desaparecieran, con Isaías 53 fuese suficiente para predicar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo acabamos de leer. Jesucristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y Jesucristo cargó con los pecados de todos. Fue golpeado, fue humillado, fue molido, como dice el texto, fue quebrantado. Pero dice, gracias a su sufrimiento, al sufrimiento de Él, muchos serán justificados. No dice todos, dice muchos. Y es una realidad. No todos llegarán a alcanzar la vida eterna. Y muchos rechazarán a Jesús. Muchos han rechazado a Jesús porque no han entendido. Romanos nos ayuda a comprender lo que realmente Jesús hizo. Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos piensan que los romanos mataron a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. Fue Dios Padre. Porque Él cargó el pecado de todos. Y él al cargar el pecado de todos se hizo pecador. O sea, bueno, Él no pecó, pero mejor dicho, cargó los pecados de todos nosotros. Y la ira de Dios cayó sobre Él. Porque Jesucristo dio su vida. Jesucristo cambió su lugar por el nuestro. Los romanos no le quitaron la vida. Él la dio. Por ti y por mí. Y los textos que estamos aprendiendo hoy es versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Ya hemos visto la palabra justificados y ahora nos falta ver la palabra gratuitamente. Pero como todavía tenemos tiempo, quiero leer otro texto. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, o sea en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Porque si tú hubieses cumplido la ley, tú y yo podríamos adaptarnos y decirle a Dios, Señor, sabes que yo he cumplido la ley, por Dios, déjame entrar a la vida eterna, me la gané. Pero el texto dice, no teniendo mi propia justicia, porque ni tú y yo no podemos cumplirla, tú y yo no podemos cumplirla, así que no es ni tu justicia ni la mía, es la justicia de Dios. Por eso el texto dice, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estos textos nos están redondeando la idea de ser justificado. El texto 24 dice, justificados gratuitamente. Y aquí la palabra griega es la palabra charis, pero significa obviamente que la justificación es un regalo gratuito y generoso, no depende de las obras de alguien. Aquí tengo el texto de Efesios capítulo 2, 8, verso 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedes alcanzar la salvación para que te gloríes después y digas, yo alcancé el cielo por mí, por mis obras, por mi justicia, porque soy bueno, porque hago el bien a todos, yo merezco ir al cielo. Ese es un engaño. Y yo sé que es triste y es duro. No quiero tampoco sonar como alguien insensible. Es triste cuando a veces uno va a un velorio o vas al entierro de alguien y de pronto la persona que está dando el sermón, la misa, no voy a decir la misa porque no, yo sé que una persona que conoce el evangelio no va a decir algo así. Para mí es una cosa muy difícil cuando me ha tocado ir a un entierro, no hablar porque yo no soy pastor, sino ir de presenciar, o sea, presenciar el entierro. Y escucho cuando a veces el sacerdote dice, bueno, ahora esta persona está en el cielo, ¿no? Y de pronto tú te pones a pensar y dices, ¿por qué podemos pensar que esa persona está en el cielo? O decimos, esta persona ha sido tan buena, él era tan bueno, él no le hacía mal a nadie, era bueno. Él ayudaba a los pobres, en Navidad regalaba muchos juguetes, en Año Nuevo ayudaba a mucha gente. Él tiene que estar en el cielo. Y yo sé que todos deseamos que la gente que amamos esté en el cielo, pero la Biblia nos refleja la verdad y nos dice la verdad. La salvación no es por obras. Lo está diciendo el texto, para que nadie se gloríe. Romanos está diciendo, la única forma de ser justificado delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No importa qué tan bueno tú seas, no importa cuántas cosas buenas tú puedas hacer, no importa que seas famoso, no importa que todos te quieran, no importa que vendas todas tus riquezas y se las des a todos los pobres de la tierra. Si no tienes fe en Jesucristo, no puedes ser justificado delante de Dios. No hay otra forma. No importa que tú ores a María y pienses que María es la intercesora, porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que María es la intercesora. No existe ningún texto en la Biblia, ni en la Reina Valera, ni en la Biblia que se usa en la Iglesia Católica. No hay ningún texto que sustente esa idea. Pero sí hay cientos de textos que sustentan de que Jesucristo es el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Él. Entonces, y esto es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque nadie tiene por qué sentirse bien que se la ganó. Es porque Dios te la concedió. Porque tú no puedes obtenerla en tus fuerzas. Es imposible. Lo único que la ley va a hacer contigo es mostrarte que eres un pecador y que necesitas de Dios. Entonces, sigamos leyendo el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente, ya sabemos que es gratuitamente, por su gracia, dice, ¿no? La palabra gracia ahí es un favor inmerecido, es un don, es algo que tú no mereces, pero que Dios te lo da, es por gracia. Por eso muchas veces los creyentes, cuando pasa algo que sabemos que no merecemos, que a lo mejor pudo haber sido peor, pero de pronto vemos que no fue como esperábamos, decimos, Señor, fue tu gracia, Señor. Como también yo pienso que el hecho de que el coronavirus esté pasando ahorita y que todos estemos encerrados en las casas, para mí, en mi opinión, es la gracia de Dios. Es ese favor inmerecido que Dios nos da como iglesia, de poder estar encerrados en nuestras casas y de darnos cuenta que no habíamos estado caminando en santidad, que no estábamos buscando a Dios como debe ser, que tenemos que buscar a Dios, y Dios nos da la oportunidad de prepararnos espiritualmente para lo que viene, porque se vienen cosas muy duras para la humanidad. Y Dios, en su gracia, en ese favor inmerecido, nos da la oportunidad de prepararnos espiritualmente, porque solo con Jesús y preparados espiritualmente vamos a poder pasar las cosas que vienen. Dios es bueno. Esa es su gracia, ese favor inmerecido.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra redención es una palabra griega, es apolutrosis. La palabra apolutrosis hace referencia a lo que les había mencionado en unos videos anteriores, a esa compra de un esclavo, ¿no? Cuando habían esclavos que se vendían en el mercado, venías con dinero y lo comprabas y lo hacías libre de la esclavitud. Entonces la palabra redención ahí es que Jesucristo nos compró. El precio fue su muerte, el precio fue su sangre. Por eso el texto dice, siendo justificados gratuitamente. O sea, ¿qué significa siendo justificados? Habiendo Dios dicho y declararnos justos y perdonarnos, porque Cristo ocupó nuestro lugar y porque Cristo fue el único que fue capaz de cumplir la ley a la perfección y ocupó nuestro lugar en la cruz y murió en mi lugar. Dios gratuitamente me declaró no culpable por su gracia, porque a pesar que no lo merezco, Él me lo dio, mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque Cristo pagó con su vida, pagó con su sangre para hacerme libre de la esclavitud del pecado, y me compró con su vida. Eso es lo que el texto está diciendo. Y en el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Esa palabra propiciación es un sacrificio. Generalmente esta palabra se utilizaba en las culturas paganas también, pero se utiliza en la cultura hebrea como ese sacrificio que va a satisfacer la ira de Dios, ¿no? En las culturas antiguas, cuando la gente decía que el Dios de ellos tenía ira, ellos decían, tenemos que calmar la ira de Dios de alguna manera. Entonces hacían sacrificios para satisfacer la ira de Dios, ¿no? Entonces esa propiciación, ¿no? Ese sacrificio perfecto es Jesucristo. Por eso dice aquí, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como sacrificio, para satisfacer y para calmar su ira, por así decirlo. Por medio de la fe en su sangre, dice, ¿no? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que hace todo esto? Prácticamente demostrar que el único justo es Dios. Ninguno de nosotros puede ser justo. La justicia es parte de los atributos de Dios, el ser justo. Y habíamos hablado en los videos anteriores que Él es justo en sus atributos. Él no ha aprendido a ser justo. Él es justo por naturaleza. Y eso se ve en su ley. Es caminar en su justicia, caminar en su ley. Pero ¿qué es lo que demuestra que a nosotros no poder cumplir la ley? Lo único que hace ver es que el único justo es Él. Él es justo. Y dice, y no solamente es justo, sino es el que justifica. Él es el que te justifica. Él es el que te declara inocente a pesar que eres culpable. Porque te da esa oportunidad por medio de creer en Jesús. Y Pablo dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, Pablo está diciendo, ¿de qué se jactan? O sea, es como decir, ¿y de qué te puedes jactar? No te puedes jactar de nada. Es como que de pronto vamos a suponer, ¿no? Mañana me levanto, ¿no? Y bajo al estacionamiento de mi casa y de pronto encuentro, hay un carro que a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Y que sé que es un sueño, ¿verdad? Porque cuesta como $170,000 y sería un pecado. Nadie tendría el dinero para comprarse un carro así, ¿no? Es un BMW i9, no me acuerdo, pero es con las puertas a los costados y es ¡wow! ¿No? Sería algo irreal, ¿no? Nadie podría comprarse eso, cuesta un ojo de la cara, ¿no? Pero es bonito mirarlo y decir ¡wow! ¿no?
Pero imagínense que de pronto yo mañana bajo y lo encuentro estacionado ahí, ¿no? Y hay un letrerito que dice, es tu regalo de cumpleaños. Y de pronto yo lo miro y digo, wow, ¿no? Me subo y de pronto, ¡ran!, me voy, ¿no? Pero de pronto me entra la soberbia, ¿no? Y empiezo a menospreciar a la gente porque tengo ese regalo. Y yo, no, pues es mi BMW, ¿no? Y de pronto alguien por ahí me dice, hey, pero ¿de qué te jactas? Si tú lo compraste tú. Ni siquiera tenías el dinero para comprarlo. Te lo regalaron. ¿De qué te puedes jactar? ¿No? Es la misma idea que Pablo está diciendo aquí. ¿De qué te jactas? Si la salvación Dios te la está regalando. Te está dando el regalo que tú no mereces, que ni siquiera lo puedes conseguir porque has intentado cumplir la ley de Dios para ser justo y poder entrar a la gloria de Dios y no puedes. Porque Pablo ha demostrado que ninguno puede. Pero ahora Dios, en su bondad y en su amor, te la obsequia. Entonces Pablo dice, ¿de qué te jactas? Dice, en ninguna manera te puedes jactar, porque no lo pudiste lograr tú, te lo regalaron. Y dice, ¿por cuál ley? Dice Pablo. O sea, Pablo como que ahora quiere decir, ¿no? Que, discúlpeme, creo que había escuchado por ahí que ustedes se creían santos y que iban a ganar el cielo y iban a entrar al reino de Dios porque según ustedes cumplían la ley, por la ley. Y Pablo dice, ¿por cuál ley? O sea, como decir, ni por la ley, ¿no? Dice, ¿por la de las obras? O sea, como decir, Pablo, ¿crees que por las obras vas a entrar? No. Y Pablo hace esas preguntas, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. No puede haber jactancia aquí. Nadie se puede jactar de algo que te ha sido obsequiado, que es un don de Dios. ¿Por cuál ley? O sea, no hay ley que pueda haberte permitido lograr esto, porque tú no puedes cumplirla. ¿Por la ley de las obras? Tampoco, porque ninguna obra que tú hagas puede permitirte alcanzar el cielo, no importa qué tan bueno seas. Y Pablo dice, no, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice Pablo. O sea, Pablo hace su conclusión, ¿no? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tú no puedes ser justificado. O sea, Pablo concluye, como decir, mira, ya no me sigas argumentando de que la ley, porque la ley tiene un propósito, y es darte a conocer el pecado, llevarte a Cristo, pero no te puede salvar. Así que no me sigas con esa argumentación. De una vez voy a concluir. Y Pablo dice, porque ningún hombre, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y luego en el versículo 29 hace una pregunta y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice Pablo. O sea, Pablo concluye y dice, tampoco te jactes y pienses que la salvación solamente es para ti porque eres judío. No. Te voy a dar una nueva noticia, dice Pablo. La salvación también es para los gentiles. Para todos aquellos que no son judíos, también está abierta este regalo. Esta nueva noticia, dice Pablo. Y luego dice, versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y también por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, la fe es para ambos grupos. Si eres judío, solo vas a ser justificado por la fe en Jesucristo. Y si eres gentil y no eres judío y perteneces a otras naciones menos ser judío, también serás justificado por la fe en Jesucristo. O sea, no hay diferencia. La fe en Jesucristo es el único camino que te permitirá experimentar la gloria de Dios en la eternidad. No hay otra manera. Muchos fariseos siempre se preguntaban ¿cómo hacer para entrar al reino de los cielos? Reino de Dios.
Y Pablo está concluyendo, no hay manera, solo a través de la fe en Jesús. Y luego Pablo dice en el versículo 31, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto es importante porque Pablo se asegura, y Pablo trata de escribir este texto para que la gente evite pensar que él está predicando el antinomianismo. La palabra nomianismo viene de nomos, en griego significa ley. Antinomianismo significa sin ley. Y mucha gente en el presente también predica el antinomianismo. Piensa que porque vivimos en la gracia, la ley se destruyó. La ley no se ha destruido. La ley ha sido confirmada a través de Cristo. Si bien es cierto, nosotros no cumplimos ciertos ritos porque son sombra de lo que había de venir, lo mencioné ayer. Y el Shabbat es otro punto que me gustaría en su momento desarrollarlo en el libro de Hebreos junto con ustedes. Y espero que Dios no nos permita. Pero la ley de Dios no ha dejado de existir. La ley de Dios siempre sigue cumpliendo su propósito. Cuando tú la lees, sigue mostrándote que estás en pecado. Sigue llevándote a Cristo, porque la ley le dice, sin Cristo no puedes alcanzar salvación. Pero la ley no te puede hacer salvo. Por eso es importante entender que lo único que te puede permitir alcanzar salvación, y habíamos mencionado eso acerca de la ira, cuando estudiamos la ira, y habíamos hablado de las diferentes formas de cómo la ira de Dios se manifiesta. Y habíamos hablado de la ira eterna, de aquella ira que va a ser reflejada por la eternidad, y donde Dios prácticamente te abandona por la eternidad. Te da lo que tú querías, ¿no? Tú querías vivir lejos de Dios, pues vive lejos de mí para siempre, ¿no? Pero la palabra aquí dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo está diciendo, en ningún momento estoy diciendo que la ley ha dejado de tener valor o que ha dejado de existir. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo ha confirmado la ley, porque la ley hablaban de Él. La ley mencionaban a Jesús. La ley hablaba de todo lo que Él iba a hacer y lo que Él iba a representar. Entonces Jesucristo solo confirma lo que ya la ley decía. Y Pablo concluye entonces en este momento este pasaje, que también nosotros concluimos en este momento, y que nosotros le habíamos puesto como título la fuente de la justicia de Dios. ¿Y por qué le hemos puesto la fuente de la justicia de Dios? Porque acabamos de entender que la justicia de Dios solo proviene por la fe en Jesucristo. La fuente es Jesucristo, solo proviene a través de la fe en Él. No hay forma de obtener la salvación y ser justificado delante de Dios y que Dios te haga justo de otra manera, solo a través de Jesús. Y esa es la idea principal que Pablo nos quiere dar a conocer en este pasaje.